Amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes que son los mejores multimedios, su mundo televisión global comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Estamos creciendo de manera exponencial porque ya estamos en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Pero a nivel internacional también pueden vernos en el satélite UTEL para toda América continental y en el Intelsat a nivel global. Todos esos esfuerzos porque pensamos y creemos que ustedes, que son los mejores, se merecen estar en el mejor multimedio Su Mundo y en este matutino Su Mundo. Hoy entrando José Tomás con ese tema que es preocupación internacional. Sí, el tema de Venezuela se ha convertido en una gran preocupación a escala internacional, a escala global, no solamente a nivel de la región, esto después de las elecciones del domingo último, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, el actual presidente, para una tercera reelección. Unos resultados que nunca publicaron las actas, que no publicaron la relación de votos, no dijeron qué cantidad de votos obtuvo Nicolás Maduro, qué cantidad de votos obtuvo Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. Mientras tanto, la oposición en su vocera María Corina Collado han dicho que ellos tienen en su poder el 70.20% del total de las actas de los colegios electorales y que con esas actas Edmundo González Urrutia gana con más o menos un 70% al actual presidente Nicolás Maduro. Entonces ellos han pedido que sean contabilizadas esas actas, que sean cotejados los votos de esas actas, algo a lo que no ha respondido el régimen de Nicolás Maduro. Todo lo contrario, ha reaccionado de manera iracunda, de manera molesta con los países que han cuestionado estos resultados y ha roto relaciones diplomáticas con la República Dominicana y otros 7 países y otros 6 países de América Latina, con Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Perú y Costa Rica. Todos estos países han pedido transparencia en los resultados de las elecciones celebradas el domingo. Además, la Unión Europea, Estados Unidos, España, Brasil y las Naciones Unidas también han expresado sus dudas sobre la limpieza de las elecciones presidenciales. Tan pronto se produjo ayer tarde la proclamación de Maduro como ganador, el Consejo Nacional Electoral, se desató una ola de protestas en varios puntos de Venezuela, en Caracas y otras ciudades de ese país. El presidente dominicano Luis Abinader reaccionó inmediatamente ayer a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, en la que él dijo que solamente reconocería los resultados de esas elecciones si eran contabilizadas, si eran cotejadas las actas, si eran contados los votos como debe ser. Esto de alguna manera provocó la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, pidiendo el retiro de su personal diplomático de la República Dominicana. Y entonces el presidente Luis Abinader respondió de igual manera pidiendo el retiro del personal diplomático que permanece en Caracas, Venezuela, porque nosotros los dominicanos no tenemos un embajador en ese país desde el 2018, cuando fue retirado el que estaba en esa nación, precisamente después de los controvertidos comicios realizados en ese año. Entonces, así está la situación de caldeada. Venezuela se queda cada vez más sola en el concierto de las grandes naciones, sobre todo a escala regional, donde crece el cuestionamiento a esos comicios celebrados el domingo y en donde la mayoría de los presidentes está pidiendo que sea contabilizado cada voto, que sean presentadas las actas de la elección, una solicitud
pregunta a la que no han encontrado respuestas los gobernantes latinoamericanos que la han hecho, y en cambio el régimen de Maduro se afianza más en su decisión de mantener esta posición cerrada, esta posición sorda a los reclamos de los gobiernos de América Latina. La fuerte cuestión está, por ejemplo, centrada ahora en el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que fue invitado a observar las elecciones de Venezuela, y entonces él no había producido una declaración, no había emitido una información, una apreciación sobre el proceso, y ya hay un documento que elaboró conjuntamente con Andrés Pastrana, el expresidente, o con Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, sobre estas elecciones. Él está también pidiendo una transparencia en el cómputo electoral, y es un documento que ha distribuido el Partido de la Fuerza del Pueblo, del que es presidente Leonel Fernández. Visto desde cualquier arista, desde cualquier perspectiva, la situación, el ambiente prevaleciente en Venezuela es un ambiente de mucha tensión, y nadie puede predecir qué es lo que va a pasar en este momento, porque la oposición está ensimismada, está firme en su posición de que haya un cómputo electoral acta por acta, voto por voto. Que será muy difícil dentro de un régimen totalitario, que en este contexto hay que decir que este es el principio del fin del madurismo, porque ahora sí que se ha notado una resistencia de una oposición que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, que tiene cabeza, y eso había faltado. Es la primera vez que ese pueblo se lanza de manera masiva a las calles, y es el primer momento en que la oposición venezolana tiene mayor credibilidad de magnitud global. Y esto ya marca entonces que el régimen ha entrado en una etapa de decadencia evidente, y que la comunidad internacional se la ha jugado. De manera que, obviamente, que Maduro, en su inmadurez, lo que ha pensado es comenzar a ponerse enemigos países. Todo el que opine contrario a esa decisión de su régimen, entonces ahí mismo se rompen las relaciones diplomáticas. El romperla con nosotros no nos asombra, y creo que ha sido lo mejor, porque puede romper como régimen diplomático, como régimen puede romper con la diplomacia de estos países, pero no con lo que son los afectos profundos del pueblo dominicano y la gran Venezuela, la República de Bolívar, ¿eh? Entonces, siempre guardamos afectos, cariño por ese país, porque ha sido el país que históricamente nos hemos mantenido con mucha unidad y solidaridad. Es en Venezuela donde nuestro patricio Juan Pablo Duarte finalmente muere allá. O sea que los vínculos son fuertes, pero Maduro va a tener que enfrentar, y de hecho está enfrentando, una hecatombe social, cuando los pueblos ya se lanzan a tumbar símbolos de un régimen, como ha sido en esta ocasión, que va por una tercera estatua de Hugo Chávez, desmolidas, derribadas por el pueblo, y uno dice que se acerca el fin de esa dictadura, porque no es fácil, aunque ya países como Rusia, Irán, entre otros, han dado su apoyo. Latinoamérica no está en eso, porque tenemos que preservar la democracia por encima de todo. Los gritos de los venezolanos y Latinoamérica son libertad, libertad, libertad. Entonces, si no hay libertad, entonces un régimen que no proporcione este elemento básico de la humanidad, del hombre, de los derechos humanos, ese régimen no merece seguir de pies. Entonces estamos con el pueblo venezolano, estamos del lado de los derechos humanos y estamos con la democracia.
De manera que se le hace tarde al madurismo, porque ni siquiera le llamo chavismo, porque Chávez sí tuvo muchos puntos positivos a la hora de su gran revolución bolivariana, pero al poner en un inmaduro Maduro, entonces hoy el pueblo venezolano y América y a nivel global están de cara observando ese panorama. Pero nada, amigas y amigos, continuaremos con estas reflexiones, pero ahora ha llegado el momento de hacer conexión con nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario, que nos trae las noticias más relevantes del día. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo un resumen de algunas de las noticias más destacadas a esta hora del martes. Iniciamos con que personalidades tanto de la clase política como de la vida social manifestaron al gobierno dominicano manejarse con prudencia ante la situación difícil en materia de política que vive Venezuela a raíz de la celebración de sus elecciones presidenciales, en lo que dan como virtual ganador a Nicolás Maduro con el rechazo de los opositores. Esmirna Mateo tiene el tema y nos presenta diferentes reacciones. Poder electoral. Los países de Latinoamérica y del Caribe, en especial la República Dominicana, están atentos a los resultados finales de las elecciones en Venezuela, y es que el oficialismo y la oposición se declaran como ganadores en esta contienda electoral, generando preocupación entre los venezolanos. Nosotros como dominicanos lo que tenemos que ser cuidadosos. Venezuela es un país amigo, siempre ha sido solidario con nosotros, y cuando hemos tenido dificultades ha concurrido. Hay un régimen que no goza del apoyo de la comunidad internacional, pero la realidad se construye con los hechos. Los deseos pueden contribuir a construir realidades, pero los deseos no son la realidad. Y lamentamos mucho que en un país con el que nosotros hemos convivido tanto como Venezuela, pues esté pasando por situaciones como esa. Pero les reitero, la mayor felicidad para nosotros los dominicanos es que disfrutamos, gracias de nuevo al liderazgo político de nuestro país, de un ambiente de una democracia que madura cada día más, una democracia de la cual todos los dominicanos debemos hacernos partícipes y compromisarios de mantenerla en el tiempo, y todo por el contrario, no solo mantenerla, sino también tratar de robustecerla cada día más. Lo que estaba haciendo la oposición y la división de los votos que tenía la oposición me dejaba claro que Maduro iba a ganar de nuevo en Venezuela. Dicen que fue mediante fraude y eso, pero pues sacó casi un 52%, ¿no, verdad?, de los votos. Entonces Venezuela va a tener que chuparse a Maduro, lamentablemente para muchos venezolanos, 6 años más. Mientras el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, criticó al expresidente Leonel Fernández tras quedarse en Venezuela pese a que otros exmandatarios les impidieron llegar al país. Si yo voy como observador a un país y a otros invitados no se les permite entrar, pues yo jamás en la vida entraría, porque estaría arriesgándome a legitimar lo que allí suceda, y eso deja entredicho el papel que usted cumple y que usted desempeña como observador en ese momento. En ese caso, yo le aseguro que si hubiese sido yo, pues inmediatamente, si no podemos participar todos, pues no participamos ninguno, y de inmediato me hubiese retirado de ahí. 9 países latinoamericanos solicitaron una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para emitir una resolución para los resultados electorales en Venezuela, mientras en el país llaman a los venezolanos a mantener la calma tras las elecciones. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y a propósito del tema, el presidente Luis Abinader acató las exigencias del gobierno de Venezuela, que llamó a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay a retirar de manera inmediata a sus diplomáticos luego de que estos países pidieran la revisión de los resultados electorales del pasado domingo y una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el primer mandatario durante la semanal con la prensa.
Esas decisiones nosotros sencillamente ya no tenemos embajador en Venezuela, pero el personal, bueno, pues acatamos esa decisión y nos mantendremos, como esta es una situación cambiante cada día, pues nos mantendremos viendo lo que vamos a hacer. Lo que sí nosotros no vamos nunca a renunciar a nuestros principios. Nicolás Maduro reiteró mediante un comunicado que Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender su derecho inalienable a la autodeterminación y aseguró que enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia en el país caribeño. En su pronunciamiento, el Ejecutivo venezolano expresó sus más firmes rechazos ante las injerencias, acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington, según Maduro, y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional que pretenden desconocer los resultados electorales. Cambiamos de noticia. Dirigentes choferiles de Fenatrano exigen al gobierno dar cumplimiento y hacer revisión a diferentes acuerdos que se habían tratado en la pasada gestión y que a la fecha el sector no ha percibido dichos beneficios. Esmirna Mateo nos completa la información. Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, pidió al gobierno mantener los subsidios, ya que los choferes pertenecientes a esa organización ni pueden mantenerse operando debido a los altos costos de los combustibles. Los costos operacionales de los transportistas en general están sobre un 60%. Y ustedes, los que tienen carros privados, saben de lo que estoy hablando. Subimos 5 pesos. El director que estaba, Rijos, nos pidió, vamos a discutir esto, vamos a buscar la salida. Vamos a poner el bono gas a los choferes de gas que usan gas. En el caso de los fenatranos no caemos bien. Parece que ellos creen que los carros y la comunidad son mías y no tienen en su mayoría. Los mismos piden además que el gobierno pague la deuda de choferes y propietarios del corredor Máximo Gómez, donde entregaron 85 guaguas al Estado, exigiendo también los contratos del transporte escolar para que sean incluidos en el plan que será ampliado en 30 provincias del país. Cada día los combustibles están más altos. Necesitamos un subsidio, así como el bono gas, que nos incluyan en la participación de los corredores que está implementando el gobierno para que nuestra clase pueda subsistir en el tiempo. Queremos que el señor presidente nos tome en cuenta en los corredores, que seamos partícipes de los corredores, que no vengan solamente empresarios a cogerse los corredores después que nosotros nos cansamos de luchar. Ya se han muerto demasiados compañeros esperando ese dinero, muchos compañeros que no pueden ni caminar ya, sufriendo de azúcar, sufriendo de la presión. ¿Por qué? Por la falta económica, porque no pueden comprar medicamentos, porque no tienen dinero, porque lo único que tenían en aquellos tiempos lo entregaron al gobierno. Lleva voluntad política. El líder choferil pidió además pensiones dignas para los choferes envejecientes que se encuentran operando con diferentes situaciones de salud. Nuestra voluntad de colaborar con el gobierno ahora, el gobierno tiene que saber que tiene que mantener los subsidios. Y no es justo que ya que yo tengo 72 años y ni siquiera una pensión, ni siquiera un bono gas, ni siquiera se me tome en cuenta en los corredores, no es posible. Juan Uvieres se refirió además a la reunión que sostuvo con el nuevo director del Intran, en el que dijo que solo se basó para tratar únicamente el tema de la congestión vehicular en el país. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otra información, ciudadanos califican como acertada la modificación a la ley de alquileres que dispone que los inquilinos solo deberán pagar a los propietarios 2 depósitos en lugar de 3, como los gastos legales compartidos entre ambas partes. Esmirna Mateo nos cuenta más.
Los ciudadanos explicaron que era algo absurdo tener que pagar 3 depósitos para alquilar un espacio donde vivir y que luego solo se les devolvieran 2, que al final terminaba siendo incompleto por descuentos del propietario para reparaciones y daños una vez devolvieran el lugar. Muy bien eso, porque yo no soy inquilino, yo tengo mi casa, pero el abuso que yo creo que están cometiendo ahora con los inquilinos, a mí no me gusta. Yo lo veo perfecto, porque un abogado sin hacer nada se gana un sueldo completo, o un alquiler completo, o un mes completo. Entonces eso va en contra del propietario, del inquilino. Yo soy inquilina y esa ley le conviene a los inquilinos. Mientras los propietarios de apartamentos sugieren que también se realicen modificaciones en la ley en beneficio de ellos, señalando que los problemas que enfrentan con los inquilinos que no pagan y las dificultades para desalojarlos sin tener que compensarlos económicamente para que abandonen sus hogares. Yo tengo mucho mala paga hacia ahí, que me dan mucho tormento pagando. Y a mí me alegra que esa ley la hayan cambiado porque tiene más de 60 años puesta. Nosotros los dueños de edificios estamos quebrados, endeudados. ¿Por qué? Porque había que esperar 4 o 5 años para darle un desalojo a una gente. Yo me alegro y aplaudo al Senado, al Congreso, de que hayan aprobado esa ley para estos morosos que no les gustan pagar o les gustan pagar la casa cheleando. Tengan algo en que uno valerse. Quizás me perdió uno, pero la dueña me dijo que la más eran 2, pero el que vivía me cobró los 3, que él lo cogió para él ese ladrón. A pesar de valorar positivamente esta disposición, tanto inquilinos como propietarios coinciden en que se debe conseguir implementar leyes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Gracias a nuestra Oberina Rosario por las informaciones de las más relevantes. Y ustedes, amigos, no se muevan, quédense con nosotros, que para ustedes los mejores continúa el mejor matutino Su Mundo. En breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por ese privilegio de continuar con nosotros. Ustedes que son los mejores empiezan el día con el mejor y continúan con la parrilla programática de Multimedia Su Mundo, diseñada para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. Ha llegado un momento interesante en este set, José Tomás Paulino. Bueno, tenemos aquí como invitado en este día a Nelson Guzmán. Él es politólogo. Con él vamos a hablar temas muy interesantes. Le damos la bienvenida a Matutino Su Mundo. Gracias, muchas gracias a ustedes por darme el privilegio de presentarme ante el país y ante el mundo, en su mundo. Y sobre todo hoy, un día como hoy, martes 31 de julio, sobre todo en medio de esta crisis que ha estallado en Venezuela, después de los controvertidos comicios celebrados el domingo último, que el Consejo Nacional Electoral ha proclamado a Nicolás Maduro como ganador, de unos comicios que no han presentado una relación de votación, que no han presentado las actas, y sin embargo la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia se ha declarado ganador. La vocera María Corina Collado ha dicho que tienen el 70.20 de las actas originales levantadas en los colegios de votación y que están exigiendo que sean contabilizadas esas actas. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Podría haber una salida? Porque, por ejemplo, esta decisión del Consejo Electoral de Venezuela ha sido criticada por todos los países, por la mayoría de los países de América Latina. Con 7 de ellos ya Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas, incluida la República Dominicana. Nuestro presidente Luis Abinader dijo que solamente reconocería los resultados de esos comicios si eran contabilizados los votos y eran revisadas las actas. Bueno, yo creo que Venezuela está frente a una situación que debe dar explicación al mundo
porque la verdad son los hechos y los hechos son evidenciados, son cosas concretas, lo que quiere decir que los resultados de unas elecciones están plasmados en acta, nunca son un número global, son muchas particularidades que componen un todo. Por consiguiente, las miles de mesas electorales que permitieron que esos comicios se realizaran tienen una constancia que debe haber evidencia y salir a flote cuáles fueron los reales y verdaderos resultados. Y eso es lo que le está exigiendo en este momento la comunidad internacional. Sin embargo, también tenemos que verlo desde otra óptica, es decir, desde la óptica del problema geopolítico, de una realidad material donde la naturaleza de la geografía humana y la posición geográfica y el territorio se convergen, y en un mundo que está en una crisis muy acelerada, un problema de guerra, una violencia increíble entre países y la posibilidad de que el mundo se arme hasta lo último y estalle una conflagración ya más directa porque estamos en una guerra mundial híbrida de alguna manera. Entonces es un elemento que también entra a colación porque se van a dar cuenta de que una serie de países están pidiendo que para poder reconocer lo que ocurrió allí se contabilice y se certifique públicamente en detalles quién realmente sacó los votos. Otros países están reconociendo a Venezuela como parte de un tema y de una inserción geopolítica. Ahí precisamente, entonces ya eso de los dos polos ha desaparecido a nivel geopolítico, entonces estamos hablando de una multipolaridad en la que Venezuela parece ser que le interesa mucho a los países a lo que se ha alineado. Pero mira, Rusia, parece etcétera. que se van alineando como si fueran en dos bloques, porque esa multipolaridad es más bien en términos de la capacidad de acción e independencia de los actores, pero tienden a un bloqueamiento en pareja, porque te vas a dar cuenta que Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba y otros países han tomado ya una línea de felicitación, y hay una propia división también a lo interno hasta de Europa, porque España parece que tiene una posición de que si la cosa y además de muchos países lo que quieren es que se demuestre que las cosas fueron así, porque no es tan simple intervenir en la manera de autodeterminación interna de los pueblos. Y si ellos pueden demostrar que realmente son los ganadores, pues muchos países se van a sumar en esa línea. Otros países tienen una línea más dura, porque tenemos que entender que Venezuela está enclavada en América del Sur, en la zona de influencia del sistema norteamericano, y nosotros somos básicamente democráticos representativos, que es el sistema que Estados Unidos lidera. Y en esta zona de influencia la situación se pone como con una nota discordante. La verdad es que la situación de Venezuela llama a América Latina, revoltea la torta. Pero ¿no te llama la atención que países que en esencia lo que son es comunistas, socialistas, estén jugando a la democracia? Juegan a la democracia porque quieren hacer elecciones libres cuando en el trasfondo son regímenes militares, totalitarios, porque míralo en qué ha degenerado Venezuela, miren qué ha degenerado Nicaragua, sobre todo, porque Cuba, producto de una revolución ya arcaica, pues, pero en estos momentos Venezuela quiso jugar a la democracia cuando días anteriores la gran reunión que hace el gobierno de Maduro es con el ejército y sube de rango a oficiales a la mayoría de los allí presentes. Entonces, ¿cómo uno puede sintetizar hasta para definir un régimen? O son democráticos o son totalitarios, pero ahí hay un juego como una especie de híbrido que yo no entiendo. Mira, el mundo occidental tiene unos hábitos. Hay que entender que el manejo del poder es el mismo en lo que
que entra en juego es la fuente de poder. ¿De dónde viene tu poder? Un presidente es igualito que un rey. Es igual, lo único que la fuente de poder de un presidente es la validación popular de donde emanan todos los poderes, es decir, el pueblo, de alguna manera, y entonces la democracia representa la voluntad de ese pueblo. Y yo no conozco otro sistema democrático que no sea el representativo, porque alguna vez se habló de democracias populares y de otro tipo de democracia, pero luego se demostró que ni siquiera eran populares y no eran tampoco democráticas. Había gente que se subía y se empoderaba y luego se hacía dueño de ese sistema de elección, que parte de lo que se le puede cuestionar a Maduro y al propio chavismo durante los últimos más de 20 años, los últimos 25 años, nosotros tenemos solamente 2 presidentes en una misma línea y no hay alternabilidad. Y el sistema democrático debe caracterizarse porque dé facilidad a quienes aspiran a controlar el poder de llegar a él, de hacerse con él, y que no todo surta efecto a favor de quien lo ostenta. Por consiguiente, es la vigilancia que nosotros debemos tener en los sistemas como el nuestro, de que cuando la gente dura varios periodos en el poder, se considera que el poder es parte de su propiedad y quiere quedarse con él de manera permanente. Por consiguiente, una de las características de los sistemas democráticos es la alternabilidad. Donde no hay alternabilidad, hay un maco. Lo más criticable de la administración de Nicolás Maduro y de la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de proclamarlo ganador sin presentar una relación de los votos válidos emitidos, sin decir qué cantidad de votos obtuvo Nicolás Maduro, qué cantidad de votos obtuvo la oposición. Bueno, a la repulsa, al reclamo por el esclarecimiento de estos resultados, se ha unido la Unión Europea y también la Organización de las Naciones Unidas. Y ya la OEA, la Organización de los Estados Americanos, tiene pautada para mañana, en la mañana, una reunión para tratar de manera exclusiva el tema de Venezuela, porque obviamente se ha convertido en un tema de gran preocupación, de gran inquietud. Hay movilizaciones en Caracas y en otras ciudades del interior de Venezuela. Ya hay 3 muertos, 40 personas han sido detenidas, hay por lo menos 7 u 8, al menos casi una decena de personas heridas. O sea, se está complicando la situación en Venezuela. Y es que resulta chocante, resulta cuestionante que un consejo electoral de cualquier parte del mundo que sea dé ganador a un candidato presidencial, en este caso el presidente Nicolás Maduro, sin decir cuántos votos sacó, cuántos votos fueron emitidos, cuántas personas votaron en las elecciones, cuál es el nivel de abstención. Todas estas son informaciones que son ofrecidas en un proceso electoral cuando es celebrada con todas las garantías democráticas de transparencia y de confiabilidad, que son todos esos elementos y esos valores que fortalecen los procesos democráticos que han estado ausentes en este proceso de Venezuela. Uno de los valores clave del sistema electoral democrático es la certeza electoral. Además, porque es un elemento que te transfiere la transparencia a una realidad concreta. Ellos tienen que demostrar con las actas en las manos, con las actas visibles, con las actas en pantalla, quién ganó cada recinto electoral, cada centro electoral, cada mesa electoral, cada unidad donde se emitieron los votos. Eso tiene que demostrarse, y si no se lo demuestran, esa democracia no es ese triunfo no es legítimo y naturalmente no es democrático. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una época en la cual la transparencia es uno de los elementos guía de la subsistencia de los sistemas de control político. Y si las cosas no son transparentes, no son reales, entonces son abusivas, son individuales, son particulares, y por consiguiente no son democráticas. Mire, las determinaciones. Mire, en este caso hemos visto todo el proceso del chavismo hasta pasar a la inmadurez de Maduro,
y hemos visto que el pueblo se veía un poco pacífico, ¿no? Pero con el tiempo el pueblo ha ido perdiendo el miedo, los venezolanos. Y en este contexto, ¿usted cree que estamos arribando al principio del fin de la dictadura y que se puede seguir arreciando, digamos, este no miedo de un pueblo decidido a derrocar a Maduro? Este proceso que termina tiene algo muy interesante. Es la primera vez que un sector importante de la oposición se unifica. Y eso quiere decir que hay esperanza de cambio, de alguna manera. Ahora hay un proceso, una realidad material que termina, que es la que hay que desmontar o que tiene que desmontarse sola si no se comprueba de que, con las actas de que Maduro obtuvo el triunfo. Porque ya eso es una afrenta ante la comunidad internacional. No se le está pidiendo más nada. Se está pidiendo que presenten las evidencias de que ese triunfo es legítimo, que ese triunfo fue en buena lid y que ganaron las elecciones. Si ganaron las elecciones, lo que hay que hacer es respetar los resultados del pueblo venezolano. Yo lo que quiero es, yo soy un promotor del sistema democrático. Si ellos eligieron a Maduro en buena lid, lo respeto. Ahora, tienen que demostrar públicamente que Maduro está electo en buena lid, y eso lo demuestran con las actas. Y esas actas tienen que aparecer. Ya vamos hacia 48 horas de las elecciones y ya es tiempo suficiente. Hace rato, además, los países que hacen un proceso limpio tienen evidencia casi instantánea de cómo van los procesos. Lo que quiere decir que el reto es presentar ante el mundo de que esas elecciones fueron en buena lid y que fueron celebradas con la certidumbre necesaria para que el pueblo se expresara y sacara un resultado. Ese resultado tiene que estar avalado por unas actas. Lo que queremos es las actas de elección, que públicamente se evidencie que eso es así. Si eso es así, hay que respetar los resultados. Mira, en la semana antepasada yo estaba en Centroamérica y entonces en un encuentro donde había muchos 14 países, técnicos de 14 países, legislativos y electorales. Entonces había un representante del Perú que estaba haciendo alarde de cómo ocurrieron los hechos. Yo le dije, no me gusta, no simpatizo con la forma públicamente que usted está planteando eso ahí, porque el pueblo de Perú votó por Castillo como presidente. Y como Castillo no era de un determinado sector o de una social o lo que sea, había mucho cuestionamiento sobre él. Él dio una muerte cruzada en un punto que yo calificaría de desesperación y está preso. Pero Lazo en Ecuador, arguyendo los mismos elementos, dio muerte cruzada y quiere volver a ser presidente, es un honorable. Entonces, él justificaba situaciones hasta de que el presidente del Congreso era un ex general que había sido compañero del que era comandante de las Fuerzas Armadas y que ellos no le dieron el apoyo. Digo, ahí está el vacío. Nosotros en República Dominicana somos un país que Perú tiene 26 República Dominicana. Un país pequeño, pero un país estable, donde se va a elecciones cada 48 meses y el que gana tiene la posibilidad de revalidarse. Si no es bueno, se esperan los 48 meses y no se le dé el respaldo. Pero eso ha hecho que los últimos 60 años nosotros tengamos una estabilidad continua y eso es lo que hace posible que la República Dominicana hoy sea un ejemplo en cuanto al sistema democrático, en cuanto a crecimiento económico y en cuanto al deseo que tiene mucha gente de visitar y conocer la República Dominicana. Y ya estamos posicionados como el segundo mayor destino de visitantes y turistas de toda América. Entonces, la grandeza de un país no depende esencialmente de su riqueza material. Venezuela es el país más rico tal vez de América Latina, con tantos yacimientos de petróleo, una de las reservas más grandes del mundo de petróleo, con mucho oro, todo tiene carbón, es abundante en todo, pero entonces al no tener un sistema democrático abierto, estable, no es confiable y el ingreso per cápita es 3 veces menor que la República Dominicana. Por consiguiente, nosotros tenemos que seguir fomentando
que la estabilidad funcione, que el sistema democrático sea lo más efectivo posible, porque ya nosotros asumimos este sistema como medio operativo y en este que tenemos que ganar confianza. Y si Venezuela quiere volver a su grandeza o quiere desarrollar el nivel de grandeza que le corresponde por la cantidad de recursos naturales que tiene y la dimensión como país, tiene que entender que la dimensión de un pueblo, la grandeza no depende de los recursos naturales, depende de la grandeza de la gente y de la capacidad operativa de sus instituciones. Los países que no pueden exhibir estabilidad institucional no son confiables, no se invierte, no se desarrollan, no prosperan. Entonces, en el entorno geopolítico que está Venezuela, que es América, está como el que está rodeado, porque está dando la nota discordante, entonces luce como el patito feo. En este caso, Maduro va a tener que hilar fino porque la presión sobre él es mucha y él ha reaccionado muy empoderado en términos de los resultados que él quiere validar en términos electorales, que no están validados. Se validan cuando presentan las actas públicamente de cuáles son los resultados. Mire, la presencia del expresidente Leonel Fernández como observador en Venezuela, días antes de estas elecciones, creó una especie de hormigueo de críticas y celos en el fondo, y gente que quiso un poco descalificar la presencia de Leonel y han estado refiriéndose a él como si él fuese como observador a apoyar, digamos, al madurismo, y no han dejado que él hablara ni siquiera. Ahora sí ya sale hoy un documento, él y el expresidente Samper, donde dan su posición. ¿Qué le parece a usted la presencia de Leonel Fernández en estas elecciones en Venezuela? La categoría de expresidente le da una notoriedad significativa a cualquier ciudadano de un país. Y Leonel, que tiene un buen posicionamiento internacional, definitivamente es una ficha que juega un papel. Ahora, Leonel fue invitado por el Consejo Nacional Electoral a ser observador. Definitivamente ellos consideraron que Leonel podía ser un actor imparcial, que podría ir asegurándose de lo que había. Leonel pudo decir que sí o decir que no. En el caso de decir que no, era prácticamente una irresponsabilidad porque él tiene que jugar un papel y hay otros expresidentes que están involucrados en eso. Parece que le resultó confiable a la gente de Venezuela, pero tienen que entender que sacarse de los venezolanos y invitan a quien ellos consideren, y que eso hay que respetarlo hasta cierto sentido, porque nadie puede observar una elección en ningún país si el país no les tiene una invitación. Por consiguiente, no se pueden comparar los elementos de la persona que no le permitieron llegar hacia allá porque esos no eran invitados. Entonces, son dos roles diferentes. Nosotros quisiéramos que todo el mundo hubiese sido invitado y que hubiese sido abierto, pero es una determinación de ellos de decir quién quieren que lo observe y quién no quiere que lo observen. Y el hecho hasta de poner traba a los observadores indica también que ese es un régimen con una deficiencia de apertura. Eso sí, hay que criticarlo duramente, ¿te entiendes? Pero también hay otro elemento que es la suerte. Si la oposición, si las cosas son limpias y la oposición gana, los que van a observar que dicen la verdad, que esto pasó, pues entonces se crecen. Pero si la situación es a la inversa, te toca coger el rebote. O sea que a veces uno sale por lana y sale tranquilado. Y eso es el problema que está ahora no solamente Leonel, sino también don Ernesto Samper viviendo. Yo espero yo no he visto el comunicado, espero que el comunicado sea suficientemente claro para que ellos fijen una posición en lo relativo a qué fue lo que ocurrió, y todavía tengo algunos elementos de comunicación necesarios con algunos observadores que están en Venezuela, que me habían estado pasando información, pero no tenían preciso todavía. Tenemos que esperar los datos, porque nosotros manejamos pocos datos y mucha información, pero poco datos. Y nosotros debemos hacer opiniones
sobre datos, sobre resultados, sobre cosas concretas, no simplemente hacer una imaginación tomando partido para un lado o para otro. Yo defiendo el sistema democrático, yo lo que quiero es claridad y certidumbre en el proceso y que esto sea demostrado de que así fue. Ese rompimiento diplomático del régimen, ¿usted no lo ve un poco anacrónico, o sea, como muy apresurado en el contexto? En el caso de Nicolás Maduro, él, al recibir el respaldo de los bloques que lo apoyan a nivel internacional, él, yo diría que ha reaccionado envalentonado, y aquí todo el que lo ha estado cuestionando de manera muy seria, él ha roto relaciones. Él tiene también unos elementos de venganza permanente, porque podemos recordar que hace un tiempo 50 países apoyaron a un tipo que se subió en 4 bocales de refresco y dijo que era presidente y nunca gobernó, sin haber obtenido un voto popular. A Juan Guaidó. A ese señor. Lo que quiere decir que también la comunidad internacional ha actuado a la ligera y no ha llevado... los países en ocasiones hay que llevarlo a una realidad concreta y enfocarlo. Si la oposición hubiese actuado de manera más coherente, como lo ha hecho ahora, aunque había como alrededor de 10 candidatos presidenciales, no crean tampoco que fue Maduro contra González Urrutia, había muchísimos candidatos presidenciales ahí, pero la oposición que está en la línea de posibilidad de sacar a Maduro del poder estaba unificada, aunque fuera una unificación tardía. Yo creo que esto es positivo, porque no sé si ellos pueden justificar y quedarse en el poder y esa unidad se mantiene, definitivamente ese sistema va a volar más temprano que tarde. Bueno, yo pienso que ha sido muy interesante este conversatorio con usted. Nelson Guzmán, politólogo, ha estado con nosotros en este martes, ya 30 de julio. Hoy estamos a 18 días para la toma de posesión del presidente de la República, Luis Abinader, para un nuevo mandato. Yo quisiera que no se fuera sin decirnos qué prevé usted para este nuevo mandato de Luis Abinader. Él ha anunciado, ha anticipado que va a someter un paquete de reformas y que la primera será la reforma a la Constitución para establecer los llamados candados para que no pueda ser reformada la Constitución, para abrirle paso a la reelección de un futuro presidente de la República Dominicana, y también para consolidar la llamada independencia del Ministerio Público. Hay algunos constitucionalistas que consideran que no hay necesidad de reformar la Constitución con estos fines, porque ya ambas diligencias están hechas en la Constitución. Está garantizada la independencia del Ministerio Público y también está imposibilitada la reelección presidencial más allá de un segundo periodo consecutivo. Mira, yo creo que la República Dominicana se aboca a una de la toma de posesión, en este caso de la repostulación, se tomará de posesión de un periodo adicional, es decir, que no se va a cambiar de mando de un presidente a otro, sino que él mismo va a continuar a renovar su mandato. Y va a ser algo muy interesante. Ya 17 países han confirmado 13 que sus mandatarios, 2 que su primer ministro y 2 que su vicepresidente estarán aquí en República Dominicana. Por consiguiente, va a ser una fiesta democrática colorida en términos de la participación de los actores. La sede ha variado en términos de que ya el salón de la Asamblea del Congreso Nacional resulta pequeño. Fue diseñado en los años 50, cuando había menos de 3 millones de habitantes en la República Dominicana y unos 60 legisladores. Ahora 242 legisladores van a tomar posesión, o sea, de alguna manera tienen que estar allí más. La República Dominicana está de moda, muchos países del mundo quieren venir aquí a República Dominicana, conocer el sistema democrático dominicano y la manera, y si se quiere, el fenómeno de crecimiento de la República Dominicana, que es el país que más ha crecido de toda la región desde el año 2000 hasta nuestros días, hasta ahora, desde el año
desde el principio del siglo. Todo el siglo es el país que más ha crecido de la región. Lo que quiere decir que eso nos debe enorgullecernos y ponernos en una posición, nos pone en una posición ventajosa. La República Dominicana, creo que con relación a las reformas, sería parte de un legado que dejaría el presidente Luis Abinader en términos de una estampa con lo que tiene que ver con los candados. Eso se puede justificar claramente porque en un momento determinado el propio Leonel Fernández planteó de la necesidad de ponerle candado a la Constitución, porque bajo la misma normativa que está, se hizo una reforma constitucional para cambiar una palabra, un sí por un no. Esa fue la reforma del 2015. Del 2015 Lo que está vigente por la Danilo reforma Medina. es la Constitución del 2010, pero fue un sí por un no lo que se cambió ahí, una sola palabra. La reforma fue para una sola palabra, para que se podía o no se podía. No se puede, no será, sí será, puede ser. Entonces yo creo que ese candado, que hay cosas, además hay elementos que cada cierto tiempo la carta sustantiva puede ser revisada y verse, porque la gente puede decir la estabilidad de Estados Unidos en términos no cambiar, pero en Estados Unidos se enmienda. El texto está ahí, pero lo van enmendando y lo van suplantando. Por consiguiente es lo mismo. Y van ya unas 29 enmiendas, más de 29 enmiendas. Entonces yo creo que eso es perfectamente posible. Hay otros temas como en relación al Ministerio Público Independiente que a mí no me son agradables, porque me encuentro que eso no lleva estabilidad al sistema. Los países modelo nuestro no tienen ministerio público así, que independiente, que usted se imagina que usted va para el palacio y encuentra, no, que están allanando la oficina del presidente, o que esto. Aquí se respetan los símbolos y yo creo que eso no tiene que cambiar. El asunto del respeto a los símbolos, cómo el poder se manifiesta en la República Dominicana, porque eso ha demostrado que somos estables, sumamente estables, que somos ligeramente conservadores, es decir, aquí no hay falta de respeto de manera colectiva a la simbología del poder, y eso, pero la Constitución merece una revisión y los candados sí son posibles y sí son necesarios, porque hay que evitar de que todo el que coge el control del Estado, después que tiene el control de verdad, lo va adocenando y la población llega un momento que después que tú llegas a cierto nivel de bienestar no quiere por todo armar un lío. Hay un sector pequeño que sí está en condiciones de la lucha, pero la lucha debe estar consagrada en la institucionalidad democrática, y la institucionalidad democrática es la Carta Sustantiva, que es la Constitución. Entonces ya nosotros tenemos que superar esa etapa para que recordemos que en una época que no hace tanto, hace solamente 4 años y algunos meses, por poco se mete aquí una reforma para un tercer mandato, que es parte del problema que tiene Maduro. Todos los tercer mandatos son fatales. Entonces, ¿qué pasó con Fujimori, el presidente que tenía más control de América Latina? Un tercer mandato y ahí se descubrió todo el problema. Entonces, no estamos en sistema no estamos para dictadura. Yo no estoy de acuerdo con denominar a todo el mundo dictadura, pero todo el que quiere permanecer en el poder, entonces el poder ya ahí es individual, no es institucional. Y eso hay que llamarle dictadura. El carguito. Gracias. Bueno, muy claro, contundente, Nelson Guzmán, politólogo que ha estado con nosotros. A ustedes, amables televidentes, continúen con Matutino Su Mundo. Nos desconectamos por segundos. Estamos de regreso con ustedes. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo y es el momento de abordar algunos temas que son importantes para nuestro país y también temas que concentran la atención a escala internacional. En este caso yo quiero referirme al nuevo conflicto en el que están enfrascados la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, y el Ministerio de Educación por el tema de las evaluaciones al desempeño. El Ministerio de Educación tiene por norma hacer unos incentivos a aquellos maestros que obtienen altas calificaciones en la evaluación al desempeño. ¿Qué es la evaluación al desempeño? Bueno, es una prueba que aplica el Ministerio de Educación, como todo el mundo debe conocer, para evaluar determinados parámetros, determinadas variables que determinen el nivel
aptitudinal, la capacidad, el desempeño de los maestros en la cotidiana tarea de enseñar, cómo están ellos impactando los niveles de aprendizajes de los estudiantes, cómo están llevando a cabo la currícula aprobada por el Consejo Nacional de Educación, la currícula que está vigente en la República Dominicana, cómo están aplicando sus conocimientos para transferir esos conocimientos a los estudiantes, para ayudarles a razonar con sentido lógico y a utilizar esos conocimientos que les son impartidos en las aulas para la resolución de problemas de la cotidianidad. Esa es la base fundamental de la educación, y a lo que aspiramos es precisamente a un sistema educativo cada vez más sólido, cada vez más fuerte, que esté en capacidad de producir mejores profesionales, de lograr potenciar, aumentar, mejorar los niveles de enseñanza, los niveles de conocimientos y de aprendizajes en los estudiantes. La ADP quiere que el Ministerio de Educación aplique un 17% de incentivo a todos los maestros, incluidos aquellos que no tengan un buen desempeño o no tengan un buen puntaje en ese proceso de evaluación al desempeño. Y uno entiende que ese incentivo que aplica el Ministerio de Educación, igual que como lo aplican todas las instituciones que hacen estas evaluaciones al desempeño, son un premio. El premio no puede ser igual para aquel que obtuvo la más alta calificación, aquel que tiene el mejor desempeño, que aquel maestro que tuvo un pobrísimo desempeño o un desempeño mediocre. Entonces no podemos premiar la mediocridad, no podemos premiar la deficiencia, no podemos premiar a gente que demuestra que no tiene las habilidades, las competencias y las aptitudes suficientes para ofrecer mínimamente una labor docente que impulse los aprendizajes, la enseñanza, que forme, que contribuya a formar el tipo de estudiantes que queremos, ¿verdad? Que transfiera conocimiento, que transfiera sabiduría, y que podamos crear la base en la educación preuniversitaria para que vayan a las universidades estudiantes debidamente preparados, con los suficientes niveles de conocimiento y en capacidad de asimilar los nuevos conocimientos que van a tener en las aulas universitarias para formarse como profesionales competentes, como profesionales que estén capacitados para responder a las demandas de un mercado laboral cada vez más exigente, para contribuir con el fortalecimiento económico, con el desarrollo de la sociedad dominicana en todos sus ámbitos. Entonces, la Asociación Dominicana de Profesores, su directiva nacional, su comité ejecutivo nacional, debe entender, debe reflexionar sobre esta postura. Los incentivos no pueden ser igual como premio, a aquellos maestros que logren las mejores calificaciones, los mejores índices en este proceso de evaluación, que aquellos que exhiban un desempeño pobrísimo, un desempeño mediocre. No puede ser igual. Entonces no podemos evaluar, no podemos premiar a todos los maestros, incluidos aquellos que no pasen esa prueba. Yo pienso que el incentivo debe ser aplicado con esa razón, en esa misma medida en que el maestro exhiba un alto nivel de rendimiento, un mejor desempeño, entonces ese maestro obtendrá un mayor puntaje y un más alto incentivo. Entonces, yo pienso que debe la Asociación Dominicana de Profesores repensar esta posición, y yo pienso que lo más saludable es eso. ¿Para qué? Para que este proceso de evaluación al desempeño siga teniendo sentido, porque si a todo el mundo le van a aplicar el mismo porcentaje de su sueldo como incentivo, entonces, ¿qué motivación hay
para los maestros en esforzarse cada día más por dar lo mejor, por capacitarse, por obtener mejores conocimientos, nuevas habilidades, por incluir nuevas herramientas, aplicarlas a la labor docente, a la tarea de enseñar, si entonces al fin y al cabo todos vamos a recibir el mismo incentivo. ¿Qué sentido tiene que yo me esfuerce, que por destacarme, por ser el mejor, por tener un aula debidamente organizada, por tener unos estudiantes modelos de aprendizaje, modelos de conocimiento, modelos de buen comportamiento? No tiene sentido. ¿Cuál es la motivación para dar lo mejor de mí? No, tiene que mantenerse este concepto de la evaluación del desempeño y que la aplicación del incentivo sea de manera proporcional con el puntaje que ha obtenido cada maestro en este proceso de evaluación al desempeño. Ese es el sentido de la evaluación. Las organizaciones privadas también tienen sus incentivos. Hay algunas que aplican precisamente también un aumento salarial como incentivo al buen desempeño, y este incentivo va directamente proporcional, vinculado a el puntaje que tú obtuviste en esa evaluación al desempeño. Hay ascensos y promociones, hay otras gratificaciones que otorgan las organizaciones privadas. Entonces, esta evaluación al desempeño de los maestros, del cuerpo profesoral, debe ser también ejecutado con base a los estándares internacionales y generales para la evaluación del desempeño. Entonces, no puede recibir como incentivo lo mismo un maestro que ha obtenido el más alto puntaje que aquel que tuvo un puntaje mínimo que exhibe un pobre desempeño como maestro. Así es, José Tomás. En buena hora tu comentario. Fíjense, a propósito de las elecciones de Venezuela, el expresidente Leonel Fernández, que fue invitado para observar este proceso, su presencia, desde que se supo de su presencia en este escenario, empezaron a llover las críticas de comunicadores, de figuras políticas, porque suscitó una especie de recelo la presencia de Leonel Fernández como un invitado especial a Venezuela como observador. Y yo me digo que a veces lo que percibo, ese celo y recelo, tiene que ver muchas veces con las mediocridades con las que muchos hombres y mujeres a veces evalúan. Al doctor Leonel Fernández, independientemente de la posición política que usted tenga o no, de si simpatice o no con él, hay que reconocerle que después del doctor José Francisco Peña Gómez ha sido una figura emblemática de reconocimiento internacional, primero por el expertise que ha mostrado un 3 veces presidente, líder del Partido de la Liberación Dominicana después de Juan Bosch, quien le levantó las manos, y que en un momento dado, una vez desaparecida las 3 grandes figuras históricas de los últimos años, Juan Bosch, Peña Gómez, el doctor Balaguer, Leonel Fernández fue hasta proclamado como el heredero del pensamiento reformista. O sea, frente a una figura como él, profesor catedrático de la universidad, un gran intelectual y fundador de una fundación internacional como es la Global. Entonces, no podemos ser mediocres a la hora de reconocer la trascendencia de un hombre que, quiera usted o no, le guste o no, hay que ver que es un hombre que es una figura de reconocimiento internacional y que ha protagonizado grandes encuentros internacionales y ha ayudado en la solución de conflictos entre países. En vez de sentir esos recelos, los dominicanos y dominicanas debemos sentirnos representados cuando una figura como el expresidente Leonel Fernández va a escenarios internacionales a representarnos por los dotes naturales que él ya tiene de por sí. De manera que hay que esperar, y ya de hecho ha salido hoy un documento donde él y el expresidente Samper dan su posición frente a este proceso escombroso que ha surgido en Venezuela a partir de estas elecciones.
Entonces, muchas veces actuamos como gallaretas, repitiendo discursos sin profundidades y querer desmeritar a figuras que hacen un buen papel y que son para la República Dominicana hombres que, independientemente de las falencias que puedan tener, hay que fijarse más en las luces que arrojan al país y a toda la humanidad. De manera que, enhorabuena, creo que la presencia del expresidente Leonel Fernández en ese observatorio de este proceso electoral le puede granjear al mismo proceso una opinión diferente y quizá que pueda ayudar a arrojar luces en un escenario a partir de su experiencia de 3 veces presidente, líder del Partido de la Liberación Dominicana durante muchos años y en estos momentos lidera el Partido de la Fuerza del Pueblo, que ha quedado en segundo lugar. De manera que esos recelos, esas mediocridades, pongámosla de lado y reconozcan que Leonel Fernández es una figura que enorgullece al pueblo dominicano.